Ya está, las clases van a estar grabadas, así que el que después vaya llegando lo podrá ver por YouTube. Bueno, bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo de prácticas que hacemos desde Sur Derecho. Ciclo que creemos que es una de las herramientas que generamos como organización, como estudiantes de nuestra facultad, porque sabemos la necesidad que tenemos como estudiantes de Derecho de tener prácticas profesionales desde el inicio de la cursada. Este es el tercer encuentro virtual. Hoy vamos a estar con Claudio Cerveto, como dije antes, abogado laboralista, docente UBA, docente de la facultad, y compañero también de militancia. Y bueno, hoy vamos a ver la ley de modernización laboral. Vos sabrás más, Claudio. Así que dejo esto en tus manos. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por invitarme, tomarse el atrevimiento de invitarme. Bueno, sí, bueno, justamente la idea que me planteó Sur Derecho es hablar un poco sobre las reformas laborales, ¿no? que se perpetraron a partir del año 2023 con este gobierno. Y bueno, las implicancias también de la práctica, que ya adelanto que cambió prácticamente todo. A los abogados bueno, que justamente litigamos en el foro laboral, todo esto es un cimbronazo desde el primer momento, porque justamente las reformas laborales empezaron en la primera semana de mi ley. O sea, si bien se viene por ahí la que tuvo más relevancia mediáticamente fue la última, la ley de modernización laboral, pero el hecho de que, bueno, ahora lo vamos a ver, hay reformas laborales a partir del primer decreto del 7023, que efectivamente empezó, ¿no? con todas estas cuestiones. Y en la práctica, bueno, nos genera la cuestión de, bueno, efectivamente, ¿no? Ver en cada caso qué ley se aplica, ¿sí? También vamos a ver justamente eh, que hay un grave problema con la constitucionalidad de estas leyes, de estas normas. Entonces, bueno, eso también va a depender de la aplicación o no de las mismas. Y bueno, incluso también a los docentes de la facultad se nos obliga justamente a replantearnos, ¿no? De qué manera damos el derecho laboral, de qué manera explicamos, porque claramente, a ver, y esto no es expoliarlo, ¿no? Pero realmente consideramos que las leyes, estas nuevas, son inconstitucionales, porque vulneran muchas garantías y principios que están previstos en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales. Entonces, es un dilema porque también uno es consciente de que no puede tampoco estar solamente enseñando ley derogada, ¿no? Claramente no lo puede hacer, no puede hacer como si esto nada hubiese pasado. Entonces, bueno, muchas veces también es un problema pedagógico eso, ¿no? De ver de qué es lo que tenemos que centrarnos, ¿no? En la ley nueva, que es inconstitucional, o la ley vieja, o en ambas, o cómo complementarlo. La verdad que es un desafío para todos los docentes de la facultad que damos derecho de trabajo. Eh, y bueno, vamos entonces, yo ahí preparé un PowerPoint. Primero que nada, bueno, el que tenga algún comentario, alguna pregunta, algún que no esté de acuerdo con lo que digo, lo que sea, me pueden parar, o no entienden, me pueden parar, eh, y lo charlamos, ¿sí? Eh, a ver, voy a intentar presentar. Vamos a ver si sale al principio. Se ve, ¿no? Dice que Sí, se sí, ve o que perfecto. Sí, perfecto. perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, con esto, ¿no? De la modernización laboral y los derechos constitucionales que están en juego. Como les decía, en primer lugar, a los pocos días de asumir este gobierno, se dio esta foto que vemos ahí, ¿no? De todos los funcionarios del gobierno atrás, los funcionarios que estaban en ese entonces, obviamente, ¿no? Hay varias caras que ya no están. Bueno, presentando
un DNU, ¿sí? Un decreto de necesidad de urgencia, el 7023, que tuvo de todo, ¿no? Claramente, a ver, no tuvo solamente la materia laboral, sino también, bueno, hubo modificaciones estructurales en muchos temas, un DNU casi inabarcable, en el que, bueno, se modificó justamente la ley de alquileres, bueno, muchas disposiciones del Código Civil, el tema de, bueno, también de la ley de tierras, distintas cuestiones muy importantes, pero también tenía su capítulo laboral, ¿sí? Que en el capítulo laboral tenía distintas disposiciones respecto de los contratos individuales de trabajo, ¿sí? En los cuales se modificaba sobre todo las indemnizaciones por despido, los arrendamientos indemnizatorios, todas esas cuestiones se derogaban. Habían distintas, bueno, también modificaciones a la ley de contrato de trabajo, y también había un aspecto que involucraba más la cuestión colectiva, ¿sí? Que, bueno, ponía en cuestión sobre todo el financiamiento de las asociaciones sindicales, de los sindicatos, ¿sí? Y bueno, eso efectivamente, bueno, generó varias movilizaciones, ¿no? Varios rechazos, este DNU, y finalmente el capítulo laboral, con estas cuestiones, ¿no? Que decía, lo que tenía que ver con los contratos individuales de trabajo, ¿sí? Con lo que le afectaba directamente a los derechos del trabajador, y lo que tenía que ver con la cuestión de los sindicatos, bueno, eso quedó suspendido por un amparo que presenta la CGT, ¿sí? Que ahí, bueno, está el número de expediente. Bueno, fue efectivamente suspendida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en feria, y bueno, eh, entonces los efectos de ese capítulo laboral, después todo el DNU sigue vigente, incluso hasta nuestros días, pero ese capítulo laboral quedó suspendido, ¿sí? Primero como medida cautelar, después también hay una sentencia sobre el fondo que dice que es inconstitucional. Inconstitucional no necesariamente porque afectaba los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones, sino por la manera en que fue dictado, que fue dictada esa norma como decreto de necesidad y urgencia. Ustedes saben que hay distintos requisitos que se tienen que cumplir para que haya una normativa de excepción como esa, ¿no? Bueno, efectivamente no había ni necesidad ni urgencia para emitir esta norma a 5, 10 días de haber asumido el gobierno, y que bueno, que efectivamente si se quería cambiar la ley laboral, había que hacerlo por una ley emanada del Congreso y no por un decreto de necesidad de urgencia por parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, este expediente, en el fondo, bueno, tiene el Estado fue en queja, porque bueno, le rechazaron el recurso extraordinario federal, y bueno, hay una queja rechazada que bueno, que la Corte Suprema en algún momento se va a expedir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Decíamos que este, este primer avance del Poder Ejecutivo sobre los derechos de los trabajadores en su fase individual y colectiva, bueno, había sido perpetrado por ese DNU, y que la justicia lo había mandado a hacer, eh, bueno, las cosas como corresponden constitucionalmente, es decir, por una ley del Congreso de la Nación. ¿Bien? Bueno, y ahí sale lo que sería la ley Bases, ¿sí? Que también trató temas diversos, muy diversos, muchas cuestiones también modificó la ley Bases, que no habían sido modificadas por el DNU 7023, que, insisto, sigue vigente, porque en el Senado se rechazó, pero es necesario que se rechace en diputados, y bueno, eso nunca ocurrió, porque nunca hubo quórum, nunca hubo voluntad política, no sabemos bien, pero el DNU sigue vigente, porque tiene que ser rechazado por ambas cámaras.
Y bueno, y acá lo que sucede es que incorporan un capítulo laboral a la ley bases, pero solamente limitado a las cuestiones eh, atinentes a los derechos individuales del trabajador. Es decir, quedaron afuera todas las modificaciones con respecto a financiamiento de los sindicatos. Todo lo cual, bueno, hace pensar algunas suspicacias, ¿no? Con el tema de qué pasó políticamente con eso, ¿no? Eh, quién arregló y quién no. Bueno, cuestión de que la ley bases, puntualmente, ahora lo vamos a ver bien, eh, hace muchas reformas respecto de las indemnizaciones por trabajo informal, mal denominado trabajo en negro, y desprotege mucho a la clase trabajadora, ¿bien? Y después, bueno, finalmente, así como lo ven, viene la famosa ley de modernización laboral, la ley 27.802, que fue sancionada, bueno, justamente este año, y que también, bueno, tiene distintos puntos en los que hay que, bueno, que hay que reparar, porque justamente es una norma que, bueno, sí está, a diferencia de las otras, del DNU de la ley bases, es propiamente de las cuestiones vinculadas al derecho del trabajo, pero bueno, también tiene sus cuestiones para analizar. ¿Te puedo hacer una Entonces, bueno, pregunta? dime. Saúl, En el ¿no? supuesto caso, sí, en el supuesto caso que este gobierno caiga, cese de alguna forma, Sí. ¿hay forma de volver a foja cero? Pero no ya a la actitud anterior, a la constitución del 59. Es decir, o sea, si vamos por todo. O sea, si fueron contra todo, ahora se puede volver para todo. Es decir, o todo o nada, ya no es un término medio, ya no es negociable un derecho constitucional. O lo hacemos o no lo hacemos. Es decir, y en derecho laboral también debería ir por ese medio. Es decir, ya mostraron dónde quieren ir. No es negociable. Ahora, termina este gobierno. ¿Vamos por lo anterior? Es decir, tomamos todo. Listo. Es decir, lo intentaron, no pudieron. Lo hacemos nosotros. Sí, mirá, a ver. Porque si no es como que, digamos, le damos a los sindicalistas, que en mi opinión es necesario, un sindicalismo. Sí, No, digamos, no que haya un obrero de primera, segunda, tercera y de cuarta. No, a un sindicalizado. Es decir, sindicato, ¿no? Y debe velar por el derecho de los trabajadores. Sea de primera, de cuarta o de quinta. No interesa. ¿Sí? Ahora, vamos por la verdad. O sea, yo no estoy amparando al sindicalista que nunca hace nada. No estoy amparando al trabajador que no cumple. ¿Se entiende? Es decir, tiene que cumplir horario, cumplirlo. Trabajar las 8 horas. No, 12, 16, 20. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ese derecho de que no debe haber un horario de trabajo de 20 horas. Yo lo realicé, no estoy hablando por otro. Yo he trabajado 19 horas diarias durante 2 meses en un trabajo. Y después, cuando se pudieron, se deshicieron de mí. Ahora, por eso también, ¿viste? Me llamaron otra vez y no fui, pero bueno, me la banqué. Ahora, los derechos de los trabajadores. Ahora intentaron cambiarlo, ¿no es cierto?, cada vez con menos. A lo que iba y termino. Sí, ya, bueno, unifiquen a todos los trabajadores, no dejen a todos afuera, muestren a todos, ¿no es cierto?, que les conviene, ¿no es cierto?, luchar, pero por todos esos derechos. Todo derecho trae obligación, trae responsabilidad, no solo derecho. ¿Se entiende? Porque eso es lo que comenzaron los primeros sindicatos, ¿no? O sea, les enseñaron el honor, el orgullo, la dignidad de ser.
Después de eso, se fue en algún punto prostituyendo todo esto. Pero la única forma de conseguir algo coherente es, bueno, vamos por todo, no por vamos atrás. No, vamos a la verdadera, la única, la que nos queda. Y eso es unificar a todos los ¿A qué trabajadores. te referís por vamos por todo? Perdón, yo para seguirte. Por todos los derechos que nos han quitado. Es decir, la mejor constitución para mí fue la del 59. La Ahora, 49. fue la de Perón. Sí, 49. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que debe pasar es ahora defender sus derechos. Esos, no los que fuimos perdiendo hasta que vino este payaso. ¿Se entiende? Porque si no, no van a aprender más. Lo que quiere decir que si queremos un derecho tenemos que responder. ¿Sí? Entonces ahí sí, vamos a ver algo más justo. Lo contrario, ¿viste? O sea, nos estamos quejando de que cada vez nos están quitando más. ¿Sí? O sea, cada vez tenés menos derechos. No estoy hablando de que la persona que se quite un diente porque quiere el día. No estoy hablando de que se quema con ácido para, para justificar no ir a trabajar. ¿Sí? Estoy hablando del que sí hace y cada vez tiene menos, justificando, ¿no es cierto?, lo que pasa con otra persona. Eso no debe pasar. Bien. Listo. Sí, sí, la verdad que es interesante lo que planteás en el sentido de que, a ver, nosotros, a ver, hemos tenido una ley de contrato de trabajo que fue sancionada en el 74, ¿sí? Gobierno de Isabel Perón, y que después en el 76, después del golpe genocida, fue recortado un montón de derechos, ¿sí? O sea, la ley de contrato de trabajo original tenía un montón de cuestiones que con la reforma del 76, forma obviamente ilegítima, se perdieron un montón de derechos y lamentablemente en la democracia no hemos conseguido restituir la totalidad de esos derechos que se perdieron. ¿Sí? Entonces es muy importante lo que vos comentás, porque, a ver, hubieron gobiernos populares, gobiernos de tinte más progresista, otros obviamente que no han seguido las convicciones del pueblo, pero tenemos una ley de contrato de trabajo que fue mutilada por la dictadura. Y la verdad que, a ver, por más de que hubieron algunos proyectos y algunas leyes, sobre todo durante el kirchnerismo, que se reincorporaron, algunas cuestiones que yo creo que fueron menores de la ley de contrato de trabajo, el problema es que hay un montón de cosas que no volvieron. Y por lo menos ahora lo que tenemos es, o sea, yo comparto de la Constitución del 49, pero después tenemos un montón de tratados internacionales a partir de la reforma del 94, lo cual no me hace alfonsinista, ¿no? Ni mucho menos, pero a ver, la reforma del 94 tiene un montón de cuestiones con los tratados internacionales en materia social que son de primer nivel y que de hecho para los abogados, bueno, ahora vamos a verlo, ¿no? Es algo que nos va a servir un montón para repeler esta reforma laboral. Pero bueno, lo que no tenemos que permitir es que este gobierno avance en una reforma constitucional, porque ahí sí van por el 14 bis, van por los tratados internacionales de derechos humanos, van por todo eso, ¿sí? No creo que los dé ahora en el corto plazo, pero bueno, es algo que no le tenemos que dejar a la derecha, ¿no? Eh, ¿Perdón? Hola, Sí, hola, ¿me escuchas? te escucho. Claudio, ¿qué tal? Felicitaciones ¿Cómo eh, estás? por esta interesante jornada que ustedes están presentando. Y me llama la atención lo que decía el colega o el amigo que me antecedió acá en la palabra, porque llama la atención realmente desde el punto de vista de lo que es la legislación laboral, que cuando se hace esta reforma se tira por el piso principios básicos del derecho laboral y que son universales, como es el principio de la progresividad de los derechos y el principio de los derechos adquiridos. Entonces, realmente no hay ley que valga, que establezca, eh,
normas mediante las cuales se pierdan derechos. Eso no sé, tú como más versado en la materia y catedrático, ¿cómo Catedrático no, todavía. pudiéramos de alguna forma, Sí. cómo pudiéramos de alguna forma enfrentar jurídicamente que no sean conculcados esos derechos, esos principios básicos, que son principios universales? O sea, aquí en Argentina estamos viviendo una desbandada de los principios en materia laboral. Entonces, eso realmente es deplorable, es realmente triste, sobre todo cuando se quiere sacrificar a la clase menos favorecida, que es la clase trabajadora, cuando debería pensarse al revés, todo lo contrario. Gracias. No, gracias a vos. A ver, parece claramente, a ver, vos lo planteás y la verdad que es algo que, a ver, uno habla de, justamente tenemos constitucionalizado el principio de progresividad o de no regresividad en materia social, y es claro esto, y ahora lo vamos a ver bien, pero el problema es que tenemos la doctrina, mucha doctrina laboralista, que dice que no es un principio el de progresividad, lo cual es una aberración que digan eso, ¿sí? Pero te digo, en la facultad tenemos muchos catedráticos, ¿sí? Que son catedráticos, que efectivamente sostienen de que no es un principio, que es algo que está atado a las posibilidades de la política social o la política económica de los gobiernos, porque se agarran de que el PIDES abre como una puerta, ¿sí? Pero en realidad no dice eso el PIDES. En todo caso, a ver, no te mando nunca Hola, a hacer regresión. discúlpame, disculpa. Sí, ¿Por qué en vez de utilizar principio? Matemáticamente, un principio es algo que comienza, no es algo que quede, ¿no es cierto?, sin discutir. Debería, en vez de ser un principio, ser un axioma, algo que no se discute. claro. ¿Entendés? El derecho es algo que no se discute, es algo que es, que está, hay que defenderlo. Entonces, si empezamos a tomar las cosas por su nombre, no confundirla, ¿no? Bueno, esto es un principio importante. No, esto es un axioma que no debe ser discutido. ¿Se entiende? De ahí vamos por todo lo demás. Sí, es como el derecho a respirar. Exacto. Cualquier momento dicen que eso no es un principio, que eso no es un axioma. O sea, que eso se puede regular mediante ley. Tienes derecho a respirar tantos minutos. Sí, lo único que falta. La verdad que sí. Bueno, a ver, me parecen muy buenas las inquietudes que están saliendo, ¿sí? Vamos a ver algunos institutos. A ver, hay una. La pérdida de flexibilización de derechos laborales en Argentina responde a un cambio impulsado por políticas de regulación económica, reformas orientadas a reducir costos laborales, la caída del empleo formal y el incremento de la precarización y el cuentapropismo. Sí, tú lo has dicho, Doris, es así. No tengo más nada que agregar. Claramente, a ver, todas estas cuestiones no salen de un repollo. O sea, los organismos de crédito internacional, el Fondo Monetario, que vino ayer justamente cristalina, a decir que, pero ojo, fíjense que el Fondo Monetario Internacional ayer vino, ¿no? Decía, y lo felicitó a Milei por la reforma laboral, pero dijo, ojo, mirá que hay mucho desempleo, mirá que hay mucha informalidad. Lo dijo, no lo dice Claudio Cerveto, ni Dori, ni ninguno de los que está acá, lo dice Cristalina Georgieva, ¿no? Y bueno, a ver, tampoco, a ver, está estudiado, y esto no es un dogma lo que estoy diciendo, ¿no? Está estudiado, la OIT lo tiene estudiado, que ninguna reforma laboral que quita derechos ha creado empleo. ¿Sí? Esto tenemos que ser claros cuando hablamos, porque nunca ha creado empleo. En todo caso, si ha creado, ha sido empleo precarizado, ¿sí? Como que vemos aquí en Argentina, que hay mucha informalidad. Entonces, claramente, a ver, todas esas cuestiones, todos esos elementos que planteabas, claro que es así, o sea, son las consecuencias directas de una reforma laboral eh, desprotectoria, ¿sí? Ahora vamos a ver puntualmente, ¿no? Porque aquí vemos, por ejemplo, periodo de prueba, ¿sí? Ustedes saben que
los primeros 3 meses, o sea, anteriormente a la reforma, eran 3 meses en los cuales el empleador podía despedirte, ¿sí? Sin pagar ningún tipo de indemnización, ¿sí? Obviamente si estabas en blanco, ¿sí? Perdón que hable, bueno, siempre el asterisco, vale decirlo, ¿no? Cuando hablamos de un trabajo en negro, en blanco, ya sé que está mal dicho, pero bueno, comúnmente entendemos que, bueno, el empleo negro es no registrado, bueno, eso, ¿no? Digo, cierro paréntesis. O sea, siempre la relación de trabajo tenía que estar registrada, ¿no? Para que se aplique el periodo de prueba, si no, no se aplica, todavía no se aplica. Bueno, antes era de 3 meses, o sea, los primeros 3 meses te podían contratar y despedirte sin pagarte un peso de indemnización. Bueno, ahora los primeros 6 meses, ¿sí? O sea, y incluso la ley, que está la ley base, que lo modificó, también le da la posibilidad de justamente poder ampliar ese plazo por convenio colectivo de trabajo, que entiendo que no lo han hecho todavía, pero bueno, está esa posibilidad. Entonces, bueno, antes, pasados los 3 meses, estabas tranquilo de que por lo menos te iban a pagar una indemnización. Bueno, ahora no, tenés que esperar 6 meses para que pase eso. Eh, Como les iba adelantando, las indemnizaciones por empleo no registrado también fueron derogadas, ¿sí? Por la ley 27742, que es la ley bases, ¿sí? Que justamente lo que vino a hacer fue derogar las indemnizaciones que iban a favor del trabajador, ¿sí? Porque eran indemnizaciones que cubrían los daños causados por la informalidad laboral, que son múltiples, ¿no? De no tener obra social, no tener RT, no tener aportes jubilatorios, bueno, obviamente también muchas veces hay incidencias con el salario. Bueno, la ley justamente vino a derogar las indemnizaciones que estaban previstas en los artículos 8 a 15 de la ley 24013, 43 a 45 de la 25345, que era el tema de los certificados de trabajo, si no te los entregaban había una indemnización de 3 sueldos. También la indemnización agravada que existía en el régimen de trabajo en casas particulares, ¿sí? Un trabajo obviamente muy vulnerado, y que estas reformas fueron incluso llevándolo a una situación peor, trabajo también, bueno, denominado en casas particulares, en trabajo del hogar. Y también se derogó la ley 25323, que, bueno, por un lado sancionaba al empleador eh, que incurriera en mora pues, en la entrega de indemnizaciones, ¿no? O sea, que se demorara más de 4 días hábiles en pagarte las indemnizaciones por despido, y también por falta de registración también había un artículo que, bueno, que justamente agravaba las indemnizaciones en un 50%. Bueno, todo eso lo vino a derogar. Y bueno, ¿qué hubo a cambio? Absolutamente nada. ¿Sí? Hoy por hoy, en la Argentina no tenemos ninguna indemnización tarifada que pueda reclamar el trabajador si lo tienen en negro. ¿Sí? Lo digo de vuelta. ¿Sí? Derogaron esto, no hay ninguna protección para el trabajador. Es una locura. ¿Sí? Eh, Después, bueno, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que pensar los abogados? Bueno, efectivamente, cómo hacemos valer los derechos de una persona que estuvo trabajando en esas condiciones y que va a reclamar sus derechos. Bueno, está la cuestión de, analógicamente, plantear daños y perjuicios. Bueno, la ley de modernización laboral también nos veda reclamar daños y perjuicios. Entonces, claramente, a ver, esto para que quede claro, ¿no? Estas reformas fueron redactadas por estudios jurídicos que estaban cansados de perder, que iban por la parte empleadora, cansados de perder, ¿sí? Los conocemos. Entonces, a ver, estos estudios jurídicos, los dueños de los estudios jurídicos, redactaron estas normas justamente para encontrarle la forma de no seguir perdiendo, ¿sí? Y vamos a seguir viendo. Pero esto es gravísimo, ¿no? Porque, a ver, una persona que, insisto, no tiene ART, no tiene obra social, no tiene aportes jubilatorios, claramente el daño es palpable, ¿sí? De no estar en blanco. Bueno, no tiene la posibilidad, la norma actual, de reclamar nada, no corresponde nada.
Entonces, bueno, la creatividad de los abogados y lo que diga la justicia va a depender efectivamente qué tipo va a estar protegido. ¿Y cómo queda allí el principio de la especialidad de la norma? El derecho laboral allí no es especial en materia privada, en materia de derecho civil, de derecho común. O sea, ¿cómo queda eso allí? Bueno, justamente, a ver, lo que dice la ley de modernización es que no podés reclamar en base al civil, ¿sí? Pero de todos modos, a ver, el trabajador deja de ser persona por entrar al ámbito laboral. O sea, una persona que está trabajando, ¿deja de ser persona? ¿Deja de ser ciudadano? Por supuesto que no. Claro que no. Sí, entonces, a ver, esta misma discusión la tenemos con el sistema de riesgo de trabajo, ¿sí? En el sentido de que tenemos una norma tarifada, ¿sí? Eh, pero que veda al trabajador de una reparación integral, ¿sí? Y hubieron un montón de fallos en su momento, entonces en ese sentido, claramente a ver, se había avanzado en un momento, después hubo una reforma en el 2012 que volvió las cosas a muchos años atrás, pero siempre está la discusión, ¿no? De, a ver, ¿por qué yo como persona, si entro a trabajar, no tengo los mismos derechos? A ver, si yo me accidento en el trabajo, ¿por qué no tengo los mismos derechos de la persona que se accidenta en la vereda del trabajo? Como personas iguales. Y bueno, claramente, a ver, es una cuestión. Vamos más allá. No te puedes equivocar, Censura. no puedes hacer algo mal, pero un robot puede hacer algo fallido y bueno, está perdonado. Es decir, hay muchas cosas más allá de que, ¿no es cierto? Se critique, se juzgue y se piense como que una persona trabajadora no es humana. No puedes hacer trabajos repetitivos sin cambiarlo porque obviamente se cometió un error. Ahora, lo mismo que la cantidad de tiempo. O sea, hay muchas cosas que justamente se las dejan así para justificar otras cosas, ¿no? Al mayor desempleo, al haber mayor demanda de empleo, ¿no? Es decir, por parte de los que demandan, baja el costo salarial, baja el salario. Es decir, se mantiene siempre ese porcentaje para justificar otras cosas que son siempre para beneficio de otro, ¿no? Es decir, y no quieren ser controlados, y no tienen por qué ser controlados. O sea, Completamente. hay mucho que ya se sabe, pero como siempre digo, no se hace mucho tampoco, ¿no? No, no Y se hace disculpa mucho y disculpa que te tampoco. interrumpa, ¿no? Sí, sí, Capaz que sí. estoy haciendo catarsis. No, sí. Sí. Bueno, bueno, había una pregunta ahí. Sí, hay Con una el pregunta tema. en el chat. Sí, sí. ¿La podrás leer? Se me pierde. ¿El principio de no regresividad en derechos humanos no tiene peso a la hora de tomar decisiones sobre las leyes o no aplica en estos casos derechos laborales? Y pasa que, a ver, en la sanción de. Es buena la pregunta. A ver, en la sanción de las leyes, claramente, a ver, el legislador vota leyes por distintas cuestiones, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? En ese sentido, más si hablamos de la ley base, que bueno, la verdad que fue papelonesco, bueno, la intervención de distintos senadores, ¿no? Muchas suspicacias, ¿no? Pero a ver, la cuestión es que el legislador lo puede sancionar, el problema es que lo convalide la justicia, ¿no? Porque tenemos un control de constitucional, como ustedes saben, difuso en el poder de cada uno de los jueces. Eh, la cuestión es que, bueno, justamente no, hoy por hoy no tenemos demasiadas sentencias, porque, bueno, el plazo, claramente, a ver, un juicio está demorando 2, 3 años, si va a cámara 4 o 5,
no vamos a tener mucha jurisprudencia por ahora, ¿sí? Pero sería grave que los jueces no apliquen ese principio de progresividad o de no regresividad, porque a ver, también es una cosa, a ver, son dos cosas distintas, ¿no? De progresividad sabemos que es que, bueno, que tiene que haber eh, cada vez más reconocimiento de derechos, ¿no? Hacia, en este caso, los trabajadores. Bueno, eso es una cuestión que puede ser debatida a veces, ¿no? En el sentido de que, bueno, a veces te plantean, ¿no? Bueno, para que vengan inversiones, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, todo el manual que tienen. Pero, bueno, podemos debatir si, y bueno, y también obviamente ya es un debate más político, ¿no? Y más de condiciones de correlaciones de fuerza, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones porque, a ver, hasta hace muy poquito estábamos debatiendo una eventual reducción de la jornada a 40 horas, ¿sí? Después, bueno, claramente estamos debatiendo ya en situaciones de casi esclavitud. Pero también, bueno, hay que ver, ¿no? Cuando hay un gobierno más popular, si se hacen las cosas, ¿no? Como bueno, planteaba el compañero, ¿no? Bueno, si se vuelve a hacer gobierno, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, vamos a hacer, pero bueno, más allá de eso, ¿no? O sea, la progresividad es un tema, pero lo que sí está claro que hay una prohibición es de justamente regular a la baja. Sí, o sea, tenemos una prohibición de legislar de manera peyorativa, ¿sí? De manera contraria al avance de los derechos, ¿sí? Y eso sí es claro el pie de que no se puede ir en contra de esos derechos. O sea, siempre partimos de un piso, no se puede ir por debajo del piso. Pero bueno, está claro que sería, obviamente que es grave que los legisladores, que el Poder Ejecutivo, que todo un gobierno nacional esté planteando este tipo de reformas, ¿sí? Que lo hacen también de acuerdo a falacias, ¿no? También, porque todo esto es llevado de falacias de que, no, que tenemos una legislación laboral muy dura, que por eso no contrata a la gente. No, a ver, no tiene que ver con eso. O sea, se le manda a hacer al derecho del trabajo cosas que en realidad no son propias del derecho. O sea, el derecho no crea empleo, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en claro. El derecho no crea empleo, ¿sí? No es el responsable de crear empleo. Quien crea empleo, en realidad, lo hace mediante una planificación económica, ¿sí? O sea, es materia más de economía, no una cuestión de derecho. O sea, el derecho no va a crear empleo nunca, ¿sí? Eh, sí, obviamente puede ayudar en cuestiones no sé, de exención de impuestos, que se cristalice mediante una ley, pero, a ver, la baja de derechos, como decía, y esto está comprobado empíricamente, insisto, no es que lo digo yo, lo dice la OIT, que es un órgano tripartito, que tenemos empleadores, trabajadores y Estado, o sea, tampoco que es el Che Guevara la OIT, ¿sí? Eso también desmitifiquémoslo un poco, ¿no? Bueno, la OIT dice que toda reforma laboral peyorativa no crea empleo. Y esto por ahí soy reiterativo, pero esto tiene que quedar claro, ¿sí? Porque si no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, claramente, a ver, tenemos que ahora, bueno, ver qué es lo que dice la justicia, y yo creo que, a ver, que la justicia, si tiene algo de esencia, va a tener que justamente aplicar todos estos principios, ¿no? Bueno, voy rapidito. Cuestión, bueno, también otra de las cuestiones de la ley base fue tener una menor protección contra el despido discriminatorio, ¿sí? O sea, incorpora un artículo 245 bis, ustedes saben que el artículo 245, bueno, corresponde a la indemnización por despido injustificado, sin justa causa, ¿sí? La famosa indemnización por antigüedad, ¿sí? Bueno, se incorpora por hoy un artículo 245 bis, que lo que hace es convalidar un acto discriminatorio, ¿sí? Si te despiden por motivos de género, por motivos religiosos, por motivos de orientación sexual, de opinión política, de actividad sindical, bueno,
antes teníamos un régimen de la mano de la ley antidiscriminatoria, de la ley 23.592, que en su artículo 1 planteaba que todo acto discriminatorio, plantea, porque no fue derogada, ¿sí? Plantea, que todo acto discriminatorio es nulo, por lo tanto, conlleva a la ineficacia, la nulidad de ese acto, ¿sí? Y tiene que volverse todas las cuestiones, bueno, justamente al estado anterior, ¿sí? Bueno, antes en la práctica lo que se podía hacer ante un despido discriminatorio, ¿sí? Era pedir la nulidad del acto, la reinstalación, el pago de daños y perjuicios, ¿sí? Más a los fallos de la Corte Suprema, de Álvarez con Cencosud, el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, el fallo Parravera. También teníamos la cuestión de invertida la carga de la prueba. Ustedes saben que el principio general es quien alega un hecho tiene que probarlo. Bueno, en cuestiones de discriminación se había visto que como es muy difícil probar la discriminación, sobre todo la discriminación de la cual fue víctima un trabajador o una trabajadora, bueno, se había planteado que aportando algún indicio se puede invertir la carga de la prueba. Bueno, y como decía, ¿no? Esta reforma lo que hace es cambiar todo eso, ¿sí? Y con el artículo 245 bis lo que hace es generarle al trabajador simplemente el derecho a una indemnización agravada, pero el acto discriminatorio, o sea, el despido, es válido, tiene eficacia extintiva, o sea, no es nulo, ¿sí? O sea, el despido no se discute, y terminamos monetizando la discriminación, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, a vos te corresponde por indemnización por antigüedad, digo esto muy a grosso modo, ¿no? Eh, 2 salarios, bueno, te pagamos uno más en compensación de la discriminación. Eso es lo que plantea el artículo 245 bis. O sea, porque realmente, a ver, si nosotros decimos que es un principio, la igualdad, la no discriminación, son principios constitucionales, bueno, acá lo que estamos haciendo es avalar la discriminación en el ámbito de las relaciones de trabajo, retrocediendo 20 años, ¿sí? Porque la Corte Suprema había dicho que la ley antidiscriminatoria se aplicaba en las relaciones de trabajo, Álvarez con Cencosud. Bueno, ahora la ley te dice que no, que como mucho te van a pagar una indemnización agravada, pero el despido es válido, ¿sí? O sea, estamos retrocediendo otros años. Sí. Sí, ¿cuánto tiempo estimas que habrá de pasar para que podamos llegar a, a la aplicación internacional del derecho al trabajo como un derecho humano en estos casos donde se están violando principios y que se pronuncien los organismos internacionales que corresponden? O sea, ¿cuándo va a pasar eso? O sea, tenemos que esperar la decisión de la Corte, ¿será? Sí, a ver, a la larga los organismos, bueno, de derechos humanos, o sea, todas las cuestiones vinculadas con los incumplimientos del Estado, de los tratados internacionales, a la larga, bueno, hay fallos de un montón bueno, de la Comisión Americana, ¿no? Pero la cuestión es que eso viene siempre muy tarde, ¿sí? O sea, los derechos están siendo vulnerados hoy, ¿sí? Y en realidad, porque también es esto, ¿no? Había una medida cautelar eh, que había sido eh, interpuesta por la CGT también, sobre no sobre el DNU, que lo habíamos visto, sino por esta ley de modernización laboral. En primera instancia hicieron lugar a esa medida cautelar, había quedado suspendida, pero luego la Sala 8 de la Cámara Nacional de Apelaciones la revocó. Y bueno, y después pasó el contencioso administrativo, bueno, ya no se discute que la reforma está vigente, ¿no? Pero es responsabilidad del Poder Judicial. O sea, si tienen insisto, control de constitucionalidad,
O sea, los primeros responsables son los jueces, y los jueces lo que están haciendo es convalidando esto. Y es tristísimo, porque uno como abogado también, a ver, yo no quiero, obviamente, la mayoría son estudiantes, sino todos, no quiero ser tan pesimista, porque bueno, tenemos, a ver, en nuestro poder hay un montón de posibilidades, pero, ¿qué pasa? Claramente tenemos una justicia que es cada vez más pro patrones, pro poder económico. Entonces, claramente, a ver, también, bueno, nos tocó la peor sala de la Cámara, eso también hay que decirlo, ¿sí? Con jueces también que están sospechados por algunas cosas, bueno, no lo voy a decir acá, pero bueno, claramente, a ver, insisto, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo ¿Dónde mismo, se anotaría la Corte Suprema? porque es algo que es palpable, que es algo que toma 2 más 4, 2 más 2 es 4, pero sin embargo los jueces están planteando otra cosa. Sí. ¿Cuándo tocaría pronunciarse la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema no tiene un plazo, entonces falla políticamente la Corte Suprema. Si la Corte Suprema quiere decir algo, lo dice, se toma el tiempo que estima necesario para hacerlo, si no lo deja durmiendo, ¿sí? Insisto, la discusión del DNU 7023 ya, bueno, pasó 2024, 2025, estamos en mitad de año 2026, no se ha pronunciado la Corte. Entonces, pero bueno, para otras cosas sí, pues le interesa decir si lo hace, y lo hace con sinceridad. Así que no hay un plazo. Bueno, avanzamos rápido. También, bueno, redujo la responsabilidad por la intermediación de sujetos, ya nos metemos en la cuestión de tercerización, realmente le ha sacado muchos requisitos para la licitud de la tercerización, ¿sí? Bueno, de todas estas empresas que ven acá, de todas las colocadoras, la colocación de personas estaba prohibida, hoy por hoy es legal. También le quita responsabilidad a las empresas que tercerizan el proceso productivo, la famosa subcontratación o cesión de establecimiento, ¿sí? Se ha modificado a través de las dos leyes, de la ley bases y de la ley de modernización, los artículos 29 y 30 de la ley de contrato de trabajo respectivamente. Que bueno, justamente los impactos negativos de la tercerización que nosotros denominamos patológica, justamente la precariedad, porque claramente una persona que está trabajando en un supermercado, ¿no? Pero no lo hace, no es empleado directo de, pongámosle Coto, ¿no? Sino que es empleado directo de eh, servicios temporarios S.A. Bueno, claramente, a ver, ahí ya hay una cuestión, a ver, no tiene la estabilidad que tiene el empleado directo de Coto, ¿no? Entonces tenemos una cuestión vinculada con la temporalidad, con la deslaboralización, o sea, esta huida del derecho al trabajo, es decir, que bueno, que no es aplicable el derecho al trabajo, la dualidad de tutela, lo que decía, ¿no? La diferencia de derechos que tiene un mismo empleado dos empleados del mismo establecimiento, ¿no? No es lo mismo los derechos que tiene reconocidos el trabajador empleado directo que el que está tercerizado. Bueno, la insolvencia, porque estas empresas por lo general tienen poco capital, entonces cuando quieren las desarman y si tenés un juicio anda a cobrarle a Magoya. Bueno, el desempleo que es una consecuencia de la temporalidad, bueno, la siniestralidad laboral también, muchas veces la tercerización, justamente tenemos muchos accidentes de trabajo, la falta de representación sindical, si sos empleado en una tercerizada no te podés afiliar al gremio de los trabajadores permanentes. También, bueno, hubieron modificaciones respecto del ejercicio de la libertad sindical, se ha incorporado como injuria grave, como causal de despido, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento. Y bueno, la cuestión del fondo de cese laboral, ¿sí? Que bueno, primero se planteó como un esquema en la ley bases, como una cuestión vinculada más con un fondo de cese parecido al que está en la industria de la construcción, que es que al trabajador de la construcción, una vez que finaliza
su relación laboral cobra lo que el trabajo, lo que justamente, a ver, vamos de nuevo. El trabajador lo que hace es percibir una parte del salario que le fue retenida, ¿sí? Al trabajador en toda la relación laboral, ¿sí? Hay un porcentaje que una es parte de o sea, una contribución del empleador y otro es un aporte del trabajador, y bueno, efectivamente después, cuando termina la relación de trabajo por cualquier causal, ya sea renuncia, despido, lo que sea, bueno, lo que sucede es que lo cobra, y eso reemplaza cualquier otro tipo de indemnización. Bueno, eso se había planteado en la ley Bases. El problema es que los empresarios no hicieron, no se cogieron a este sistema porque no querían tener un gasto fijo. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Sí? De hecho, a ver, el propio Sturzenegger le dijo en el coloquio de idea, creo que era, retó a los empleadores, dicen, miren, le dimos el fondo de cese laboral que ustedes pedían y no lo quieren hacer porque no quieren poner un mango para solventar el fondo de cese. Dijo así. Bueno, cuestión de que le encontraron la vuelta, y entonces eso era en la ley Bases, bueno, en la ley de modernización sale este nuevo fondo de asistencia laboral, ¿sí? Que viene a perfeccionar un poco eso. Y ese fondo de asistencia laboral va a ser un fondo del empleador, ¿sí? O sea que tiene que contribuir entre un 1 a un 5, a un 3% del salario de cada trabajador, y que eso va a cubrir las indemnizaciones por despido, preaviso, integración del mes de despido, o sea, las indemnizaciones básicas por despido. Pero, bueno, a diferencia del fondo de cese, lo que plantea es que, bueno, todo empleador que se acoge a este régimen, lo que va a tener es una reducción de contribuciones que iban a la seguridad social, ¿sí? Entonces, a ver, para que se entienda, ¿no? El, el empleador no va a poner plata de, directamente de su bolsillo por las indemnizaciones cuando despida, sino que va a responder ese fondo, que está, que está integrado por contribuciones de empleadores, Vos pero pagás tu propio despido, eso sí. no, porque a ver, en realidad no sale del salario del trabajador, sino que sale de las contribuciones, porque los aportes son, vieron que hay aportes y contribuciones, ¿no? Los aportes son los que hace el trabajador, que se descuenta del salario, y después hay contribuciones que ya la paga el empleador. Bueno, el tema de, a ver, se solventa por las contribuciones, pero justamente, a ver, las contribuciones que hace, que va al sistema de seguridad social, que solventa, entre otras cosas, las jubilaciones, bueno, en lugar de ir para las jubilaciones, va a ir para ese fondo para responder por indemnizaciones, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos, en principio, dos dilemas, ¿no? Uno, el financiamiento de las jubilaciones y pensiones con, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? De toda la miseria a la que están sometidos los jubilados y pensionados hoy por hoy, que encima todos los miércoles de todos estos años les pegan en la puerta del Congreso. Eh, y después, bueno, también un debate es si yo tengo ese gasto fijo, no voy a tener gastos por indemnizaciones, porque lo va a responder el fondo, entonces el empleador no va a estar disuadido de despedir, ¿no? Porque una de las funciones, todo bueno, también es muy a grandes rasgos, después hay un debate muy grande, ¿no? Si realmente disuade o no, pero bueno, en teoría, uno de los fundamentos de que hayan indemnizaciones por despido es
porque hay que disuadir a los empleadores de que despidan, ¿sí? Entonces, si el empleador no va a tener que poner nada extra, pues solamente va a poner el 3% y nada más, bueno, está claro que es discutible si esa herramienta no va a generar más despidos, ¿sí? Entonces, esta cuestión del Fondo de Asistencia Laboral, bueno, todavía no está en marcha, porque se va a poner en marcha recién en el mes de noviembre, ¿sí? Recientemente una reglamentación de esos artículos de la ley de modernización. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y si no hacen una prórroga también, porque, insisto, más allá de esto que comentaba, de que bueno, que hay una producción de contribuciones, bueno, todavía el sector empresarial todavía no determina de cerrar esto, así que bueno, veremos qué es lo que sucede. ¿Estamos bien con la hora? Seguimos un cachito más, Ceci. Sí, nos quedan un par de minutitos, no sé cuánto. Dale, bueno, vamos rápido. Dale. Bueno, y acá tenemos una cuestión también que fue muy debatida, sobre todo, creo que esto fue lo más debatido de la ley de modernización, que fue el tema de las horas extra. ¿No? Porque a mí me asombró un poco, porque estamos hablando de un montón de cosas trascendentales, y por ahí lo que le llegó más a la gente fue la cuestión de las horas extra. Debe tener que ver con que creo que la mayoría de laburantes está haciendo horas extra para poder llegar a fin de mes. eh, y bueno, que justamente se toque esto también, y la verdad que es algo difícil, ¿no? De asimilar. Bueno, hoy la ley de modernización ha modificado los artículos 197 bis y 198 de la ley de contrato de trabajo en el sentido de eh, generar una especie de banco de horas, también le dice la misma reforma, ¿no? En el sentido de que, bueno, si hiciste una hora extra, lo que podés pactar libremente con tu empleador es que, bueno, no se toma como hora extra, sino como un adelanto de otra hora, y entonces si te quedaste una hora más el lunes, el martes entras una hora más tarde. Bueno, básicamente sería eso, la idea del banco de horas. Eh, Tengamos en cuenta una cosa, ¿no? La ley de modernización laboral utiliza mucho esta cuestión. Bueno, no, te damos la posibilidad de que puedas pactar libremente con tu empleador estas cosas, ¿no? Y yo les pregunto, ¿es real esta posibilidad de pactar libremente con tu empleador? Perdón, ¿puedo hablar? Sí, obvio. En mi trabajo utilizamos ese sistema y realmente la verdad que es muy desfavorecedor para nosotros. Eh, o sea, es como que uno tiene la obligación de quedarse cuando ellos quieren y lo único que te dan es la posibilidad de llegar tarde 1 o 2 días, depende de las horas que hayas hecho extra. Entonces, la verdad que a mí este sistema me parece que lo único que hace es aprovecharse de la necesidad de la gente. Lo dijiste de una manera clarísima. No tengo más nada que agregar. No, Yo te puedo tirar otra experiencia, disculpa. sí, Mira, yo trabajo desde los 18 años, 17 si te digo en negro, y no paré nunca de trabajar. Y tengo portado 13 años. Tengo 62. ¿Sí? Entonces, y he trabajado en 2 o 3 laburos, o sea, por eso estoy acá ahora, ¿no? Pero bueno, el tema es así. No me que dejaron toda la plata que yo ponía, porque yo no faltaba nunca. Yo he faltado en todos esos años de trabajo, me he faltado 2 veces. Una gripe muy fuerte y otra, una operación de apéndice. O sea que no faltaba nunca. ¿Sí? Y no tengo portes necesarios ni siquiera ahora que los necesito. O sea, que toda la peyorata, ¿viste? De que estas reformas fueron mejores, yo nunca las aproveché, nunca las pude ver, nunca las vi.
materializada, menos ahora. Entonces, viste, como que los pibes, porque son pibes, o sea, la jubilación la ven muy lejos y casi inexistente. O sea, el tema es que si bien hoy la jubilación en el gobierno anterior era, ¿no es cierto?, que salían los aportes venía por otro lado de la mano, ¿no? Impuesto a la soja. Pero hoy por hoy, el que no aporta y en poco tiempo ve los resultados. O sea, si en forma directa o en forma indirecta. Y alguna vez vos que pretendés tener, viste, por lo menos un piso que sea una jubilación. ¿Viste? Por lo menos tener un piso, después vemos si puedo seguir laburando. Entonces, todo este tipo de reformas fueron alejando mi posibilidad de llegar a un momento próximo de poder tener un acceso. Y lo necesito. Entonces, viste, lo demás es anécdota. Sí, sí, claro, y a ver, lamentablemente también lo que ha pasado es que mediáticamente, ¿no? También se ha estigmatizado a la gente que se ha jubilado, entre comillas, sin aportes, ¿no? Porque en realidad, a ver, no es responsabilidad de las personas que no tuvieron aportes, justamente son las víctimas de este sistema, que los empleadores se aprovecharon, los tenían en negro, nunca le hicieron los aportes correspondientes. Y bueno, y había una herramienta que era la moratoria previsional, ¿sí? Que ha logrado que muchas personas pudieran acceder a una jubilación que antes no lo podían hacer y que hoy ya no lo pueden hacer y que tienen que esperar hasta cumplir los 75 años y llegar a lo que sería la PUAM, la pensión universal del adulto mayor, que es el 80% de la mínima. Entonces, eso también, ¿no? Porque eh, esta posibilidad, o sea, ya vemos, ¿no? De que no podemos reclamar por trabajo en negro, no nos podemos jubilar sin aportes, entre comillas, ¿no? Porque hay gente que laburó toda su vida, hay gente que laburó toda su vida o que ha tenido a su cargo tareas de cuidado, no lo puede hacer y tiene que esperar a una pensión que representa el 80% de la mínima. Gravísimo. Y bueno, volviendo, ¿no?, a la cuestión del banco de horas, tal cual, o sea, tal cual decía la compañera, ¿qué trabajador puede dar? A menos que, bueno, que tengas una posición y que seas Messi, que le puedas decir a la beca, no, mirá, yo juego tal día y no juego tal otro, juego este partido. Realmente, a ver, la generalidad, el 99,5% de los casos es que esta famosa libertad que nos plantea la ley de modernización, lo que viene a hacer es, bueno, no, formalizar una situación de poder, ¿sí? Formalizar esto, ¿no? También, bueno, la cuestión del fraccionamiento de vacaciones también es lo mismo, plantean de que, bueno, si hay distintos empleados también en periodo vacacional, que bueno, que se puede como un acuerdo fraccionar las vacaciones en periodos de 7 días. Bueno, está claro que, a ver, insisto, puede ser que alguno pueda hacerlo, pero la gran mayoría es esto, ¿no? De que no hay, no hay libertad, sino que es justamente la imposición de los empleadores. Jodito, conclusión, es una verdadera aberración jurídica, violatoria de los derechos humanos, qué tristeza que siempre se sacrifique a la clase más vulnerable, a la clase trabajadora, que a la final no vive la vida, sino que únicamente sobrevive y, ojo, sin derecho a tener una amplia descendencia que garantice la continuidad de la especie. Cero hijos. Entras en un tema bueno para hablar, pero bueno, si hablamos de eso ya no, nos vamos mañana, ¿no? Bueno, trabajo a través de plataformas digitales, bueno, los famosos Uber, Pedido Ya, Rappi, bueno, la ley de modernización laboral estaba ante dos opciones, hacer lo que está haciendo Europa, lo que está haciendo las legislaciones de distintos países, que es reconocer la laboralidad, es decir, reconocer como trabajadores a estas personas, claramente con estatutos diferenciados, con algunos derechos en particular, pero reconociéndolos como trabajadores, o bien reconocerlos como prestadores independientes, como autónomos. Bueno,
efectivamente, la ley de modernización ha optado por esta segunda opción. Dice la ley de modernización que los trabajadores que se desempeñan en plataformas digitales, o sea, los pibes que están subidos a una moto 12 horas al día, repartiendo hamburguesas y demás, bueno, no son trabajadores, según la ley, sino que son autónomos, son prestadores independientes. Bueno, realmente, a ver, lo que tenemos acá es justamente una cuestión vinculada, bueno, a formalizar el trabajo informal aquí. Porque eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, que lo que se formaliza es la precarización acá. Entonces, a ver, claramente, una persona que sepa, que esté en contacto con un trabajador de Uber, con un trabajador de pedido ya, sabe que está bajo relación de dependencia, porque tiene que justamente respetar, tiene que agarrar los pedidos, tiene toda una cuestión de normas que tiene que respetar, que no lo puede hacer de la manera que quiera, no son microempresarios, o sea, porque la ley los trata como si fueran microempresarios. Y bueno, claramente una persona que trabaja en pedido ya dista bastante de ser un microempresario, es un trabajador, hay relación de dependencia, hay dependencia jurídica, hay dependencia técnica y sobre todo dependencia económica, que dependen de ese salario. Se derogó la ley de teletrabajo también, la ley de modernización deroga la ley 27.555 que se había sancionado en el gobierno anterior, que le garantizaba algunos derechos a las personas que trabajan home office. Bueno, efectivamente la ley de modernización, bueno, que la verdad que se dice modernización, pero le ha quitado protección a este sujeto, ¿no? Bueno, el teletrabajo, la verdad, bueno, realmente llamar modernización, vamos a ver que es una locura. Y después, bueno, tenemos que bueno, que también se han derogado distintas protecciones, distintos estatutos que habían a favor de diversos colectivos vulnerables, ¿no? Tenemos la derogación del Estatuto del Periodista, que entre otras cosas le garantizaba a los periodistas una indemnización bastante agravada si los despedían. Bueno, se derogó completamente el Estatuto del Periodista con todos los derechos que, que les garantizaban. También se derogó el Estatuto del Viajante de Comercio, también una situación muy parecida. Con el tema del trabajo en casas particulares, se quitó este ámbito se la quitó del ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? O sea, trabajo en casas particulares tiene una ley, que es la 26844, que regula el trabajo en casas particulares, que reconoce derechos, pero es un estatuto que es incompleto, muy incompleto, y que antes de esta reforma, se aplicaba supletoriamente la ley de contrato de trabajo en todo lo que fuera compatible con el estatuto. Bueno, la ley de modernización cambió el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo y excluye a las trabajadoras domésticas, digo trabajadoras porque 99% son trabajadoras mujeres o de disidencias. Y bueno, efectivamente lo que terminó pasando fue que este colectivo eh, termina sin un montón de protección, que la verdad que son muchos los artículos de la ley que se aplicaban supletoriamente en ese ámbito, y hoy por hoy no, bueno, ya no cuentan con ese derecho. Entonces también ahí hay una cuestión de qué es lo que se aplica, qué es lo que no. Eh, Realmente, bueno, eso es una tarea muy grande. Y bueno, también se quita protecciones diversas al trabajador horario, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, lo que tenemos es todos estos principios y garantías se encuentran afectados por estas normas, ¿sí? La protección del trabajo en todas sus formas, el 14 bis de la Constitución Nacional, que dice que las leyes tienen que proteger el trabajo en sus diversas formas. El derecho al trabajo y a la estabilidad,
presente en el PIDESC y en el Protocolo de San Salvador, derecho al trabajo, el derecho humano fundamental a ganarse la vida, parte de todos los seres humanos, bueno, claramente está conculcado. La protección frente al despido arbitrario, el 14 bis, la libertad sindical y de huelga, el 14 bis, convenio 87 de la OIT, diversos tratados internacionales como el PIDESC, la progresividad o no regresividad, que bueno, de la que tanto hemos hablado, ¿no? Presente en el 75, inciso 23 de la Constitución, 2.1 del PIDESC y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También las garantías de igualdad ante la ley y no discriminación. Cuando hablamos del despido discriminatorio, claramente estamos hablando de eso, artículo 16 de la Constitución. La cláusula del desarrollo económico con justicia social, dice 16 ahí, tengo que corregirlo, es 75 y 19 de la Constitución, que habla de, justamente, que está muy vinculado con la progresividad y no regresividad, ¿sí? Justamente manda al Congreso a hacer leyes que alienten el desarrollo económico con justicia social, lo dice la Constitución Nacional en su reforma del año 94. Acceso a la seguridad social del 14 bis, ¿sí? Por todas estas cuestiones que acabamos de hablar. El principio de no dañar e indignidad, ¿sí? Esto de no dañar al otro, del artículo 19, y la inviolabilidad de la propiedad de los trabajadores, y en este caso, presente en el artículo 17 de la Constitución Nacional, es decir, 2, 4, 6, 8, 10 principios y garantías en principio son las que son vulneradas por parte de las leyes 27.742 y 27.802. O sea, normas vulneradas que, bueno, están presentes en la Constitución Nacional, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Bueno, todas estas normas que o son la Constitución Nacional o tienen jerarquía constitucional o como mínimo tienen jerarquía superior a las leyes, se encuentran vulneradas, ¿sí? Todos esos principios. Y acá lo que tenemos es la realidad, ¿no? Porque, como decimos, ellos dijeron que esta reforma era necesaria para crear empleo en la Argentina, para salir de la desocupación, para salir del desempleo. Bueno, la primera reforma, como digo, fue en diciembre de 2023. Bueno, últimos datos que son de septiembre de 2025, el empleo informal en la Argentina alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, siendo el más alto desde 2008. Datos de la UBA. 40% de los ocupados informales perciben un salario mensual por debajo de la canasta básica individual. O sea, están debajo de la línea de pobreza. Y acá termino, por lo menos la exposición, con una nota que escribió el catedrático profesor emérito de la Facultad de Derecho, Mario Ackerman, que es una de las grandes voces del laboralismo argentino, y plantea que, sentido opuesto, la sinceridad en la presentación como modernización de la ley, ¿no?, radica en que el modelo de relaciones laborales que se pretende diseñar con la reforma se aproxima más a los del siglo XVIII, en aquellos remotos tiempos anteriores a la Revolución Francesa, cuando en la que llamamos Edad Moderna, y que en el año 1789 se dio paso a la Edad Contemporánea, la protección de las personas que trabajaban quedaba librada a la buena voluntad de quien, desde una posición de dominio y señorío, se apropiaba de los frutos de su trabajo sin dar a cambio más que techo y comida. En resumidas cuentas,
esta reforma, esta ley de modernización laboral lo que hace es volver a los trabajadores a la edad moderna. Bueno, acá termino con eso. Dejar de compartir. Bueno, más que claro, Claudio. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Yo creo que lo que estuvimos planteando, lo que estuvo planteando Claudio, además de ser bien puntual en lo que es la ley y el derecho, es cuál es el rol también como estudiantes, como trabajadores frente a este avance sistemático, esta planificación para vulnerar y someter, ¿no? al otro, al ciudadano, al trabajador. ¿Y cuál va a ser nuestro rol y cuál es nuestro rol como estudiante de Derecho frente a esto, ¿no? No somos algo neutral que simplemente estudia y sabe lo que es o lo que no es, sino que uno puede transformar y qué hacer frente a eso, ¿no? Como dijo Claudio, la justicia no es simplemente esta ley, sino que también hay decisiones políticas, hay intenciones políticas, y cuál va a ser nuestro rol también frente a eso. Así que creo que nos queda una tarea grande, pero bueno, también hay formas, no solo en formarnos, entender qué es bien lo que nos están queriendo decir, con este doble discurso, ¿no? Que te dicen modernización, pero es un retroceso, que te quieren decir que el otro es el enemigo, que en realidad es el compañero que está al lado trabajando con vos. Y creo que eso también se vislumbra cuando nos organizamos, cuando salimos a la calle, cuando le ponemos un freno y que demostrar que los estamos mirando, que estamos ahí en las decisiones, ¿no? No es que solo pasa, hay que estar ahí. Pero bueno, a mí por lo menos me quedó con un nudo ahí de que nada. Sí, no hay que rendirse tampoco. No, No creo que sea todo una depresión, o sea, bueno, como estudiantes de Derecho, bueno, saben que, bueno, tienen la posibilidad también de, bueno, cuando sean profesionales también, de, bueno, tenemos un poder, los abogados tenemos un poder muy grande en las manos, que representar a solo a los trabajadores, también, bueno, a veces a colectivos también de trabajadores, y el derecho es una herramienta, ¿no? Y bueno, para eso tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, y bueno, con esa convicción de justamente no formarnos para ganar plata. Bueno, que si le podemos ganar plata, está bueno también, obviamente, pero también, bueno, sirviendo a una causa y a los intereses de las personas que trabajan, y bueno, y tenemos la posibilidad justamente de poder formarnos en una facultad que la verdad que tiene muy buenos profesores. Paso el chivo, si no se anotaron, no sé, ¿ya pasaron las inscripciones? Ustedes que saben. Ahora va a venir la tercera. Una tercera, bueno, si está la posibilidad, derecho de las relaciones individuales de trabajo, cátedra y sequilla, bueno, pueden, y bueno, y seguimos hablando de todos estos temas. Nada, bueno, eso, la verdad, bueno, aprovechen la FACU, aprovechen a los compas de Sur, que la verdad está muy bueno que hagan todas estas cuestiones, ¿no? Vinculadas a la práctica, falta un montón en la facultad de práctica, la verdad. Pará, ¿estás en las de puntos? Sí, en el CPO de laboral. Está bien. No, sí, seguro te voy a cursar. Me gusta. Bueno, dale. Ahí tenemos un equipo docente. Que bueno, Se abre recomendaciones en el Meet. sí, claro. Ahora, y sequilla, se los anoto. ¿Eh? Mándalo, Claudio, así lo pasamos. Igual hay que ver si estamos en tercera, porque a veces como es un curso virtual, además. Entonces, bueno, tiene demanda. De ya a todos, gracias por participar también de este ciclo. Como dijo Claudio, nosotros creemos como Sur Derecho que es una herramienta fundamental. Como estudiante de Derecho, tener estas prácticas de nuestra carrera, de nuestra futura profesión. Desde el comienzo de nuestra cursada es una decisión política, es una decisión que tenemos como Sur para poder mejorar nuestra formación.
Y bueno, nos queda todavía un encuentro, que es el encuentro presencial, para aquellos que no hayan ido al Congreso o no sepan o quieran volver a ir y saber bien cómo funciona ahí adentro. Va a ser el 10 de agosto. Y bueno, nos estaremos viendo por la facultad, seguimos con nuestras actividades también del cuatrimestre, porque el ciclo lo hacemos en los intensivos de invierno, cuando estamos más tranquilos, con un poco más de soltura en horarios. Pero bueno, a lo largo del año tenemos nuestra Defensoría Barrial, en donde también es una herramienta que nosotros le ponemos mucha energía, mucho empeño, porque creemos en el acceso a la justicia para todos y todas, y entonces damos asesoramiento legal y administrativo en los barrios. Así que bueno, también más que bienvenidos a participar de esa actividad. Gracias, excelente, lo felicito. Y también para agregar a lo que dijo José, bueno, cada ciclo se arma también en base a las demandas de los estudiantes, en lo que se requiere y capaz está faltando en nuestra formación. Particularmente nosotros hacemos cursos súper más prácticos de lo que es capaz, bueno, hicimos un encuentro de cómo buscar jurisprudencia, cómo, bueno, nos vamos metiendo también en los primeros ejercicios profesionales, pero particularmente este ciclo estuvo más apuntado a, bueno, tuvimos este encuentro de ley de modernización laboral, tuvimos un encuentro de cómo armar un primer currículum, porque entendemos que capaz había una necesidad de ir explorando en ese tipo de temáticas, porque bueno, más allá de lo que estamos estudiando, realmente creemos en una carrera y una formación vinculada con la realidad, que son todas nuestras actividades, todo lo que plasmamos, decía Ceci, la Defensoría Barrial, aparte de que nosotros queremos el acceso a la justicia para todos, creemos que es fundamental que nosotros nos arranquemos a formar como profesionales vinculados con la realidad de hoy y que el derecho va de la mano con la política pública que queramos analizar, con el contexto político en el que estamos, realmente va a tener todo que ver siempre cómo nosotros ejercemos esa profesión. Así que los que participamos de este ciclo y los que se anotan, y los que nos piden, y los que nos sugieren charlas, lo entienden de esa manera. Así que nada, mil gracias de vuelta por participar. Mándenos ideas de lo que quieren hacer, de lo que quieren llevar adelante en este ciclo, porque, bueno, y como dijo Ceci, va a ser los intensivos, ya sea invierno o verano. Y muchas gracias, Claudio, de vuelta por darme la charla, la verdad que estuvo clarísimo. Y bueno, están esos debates que queremos seguir dando. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, chicas, me gustó mucho la clase. Gracias, Claudio. Gracias a todos. Un gusto. Perdón por interrumpir mucho. No, estuvo buena la participación de todos. Es un ida y vuelta. Y nos toca a todos, así que. Bueno, que tengan buena semana. Nos estamos viendo en la facultad. Pásense por la mesita. Nos esperamos ahí. Gracias, nos vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos.